Bienvenidos al presente tutorial, donde hablaremos sobre la nueva tendencia industrial llamada como Industria 4.0 de la materia de Manufactura Integrada por Computador, realizado por Darío Sá. Entonces, como temario de objetivos, vamos a proceder un poco a conocer cómo ha ido evolucionando la industria y terminaremos dando una introducción completa sobre qué es la Industria 4.0. Como objetivos que nos hemos planteado es conocer la evolución industrial hasta nuestros tiempos, comprender las características de la industria 4.0 y analizar los retos y principios de diseño que nos ofrece esta industria. Entonces, continuando con la evolución industrial, tenemos la primera revolución industrial basada en la máquina del vapor. Entonces, este fue el primer cambio industrial que se realizó en la industria. Se reemplazó lo que es la mano de obra de las personas por máquina, mejorando la producción. Posterior a esto, segunda revolución industrial fue hecha en el siglo XX y el objetivo era ya la producción en masa, ya dejar de producir un cierto número de elementos y hacerlos ya de manera en masa como se lo conoce normalmente, gracias a la ayuda de lo que fue en esos tiempos la energía eléctrica, ya que anteriormente la mayoría de la energía era utilizada por vapor e hidrocarburos, así que esto mejoró con el tiempo. La tercera revolución industrial ya tuvo una integración de un personaje más allá de las maquinarias, y ahora fue la integración de la electrónica y de la informática. A la vez, ya se comenzaron a implementar robots en lo que es en la industria mejorando el desempeño de esta producción. También ya se comenzó a hablar un poco más de estándares de calidad y ciertos reportes de producción mejoran estos estándares. Como la cuarta y última revolución, la actual que nos encontramos, ya tenemos lo que es basado en sistemas físicos y cibernéticos. Significa que gracias a lo que se desarrolló en el Internet en el siglo XX, todo esto, todos estos elementos como celulares, tablets, eh, en este caso también se toman en cuenta como robots, maquinarias, ya se conectan a una nube, comparten toda su información y a partir de esta información se puede obtener una cierta idea de lo que se va a manejar. Posteriormente analizaremos más detalladamente lo que es la industria 4.0. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama cronológico de lo que fue toda la evolución automatización industrial. Entonces comenzamos con lo que, bueno, anteriormente ya se fue desarrollando con la máquina del vapor. Vamos a hablar lo que fue la segunda y tercera era industrial. Bueno, entonces comenzó la era industrial fue en 1949, cuando se desarrolló el primer transistor. Esto nos permitió reemplazar a lo que era anteriormente la tecnología de tubos de vacío, los cuales permitían realizar una cierta lógica analógica, pero el problema era que su tamaño y su calentamiento era muy constante. Entonces, esto nos simplificó un poco más lo que era la electrónica. Posteriormente ya se integraron los nuevos motores o grupos de motores para trabajar en la industria. En 1959 ya se implementó la primera herramienta de maquinado controlado por un computador. Tenemos que recordar que estas computadoras no son como las actuales, sino eran unas computadoras que ya ocupaban un escritorio, siendo la más pequeña en esos tiempos, y tampoco tenían la misma capacidad. Así que esto fue un gran logro en la implementación de la industria. Posterior a esto tuvimos lo que fue la electrónica de potencia. Fue la evolución de lo que era el transistor en 1947. Significa que 20 años después ya logramos implementar estos transistores a una forma más industrial, es decir, con altos voltajes y altas corrientes. Esto nos permitió crear rectificadores de onda, también posteriormente trabajar con variadores de velocidad, que es actualmente un elemento muy básico acompañado de un motor. Hablando de motores, luego de esto, se desarrolló lo que fue el primer motor eléctrico que tenía la característica que se lo conoce como jaula de ardilla y aparte era trifásico. Del desarrollo de esta tecnología, ya se lograron sincronizar más motores. Igualmente, todos estos controlados por un controlador, el cual monitorizaba que estén sincronizados constantemente para poder implementarlos uno tras otro. En 1968 ya se desarrolló lo que actualmente se lo conoce como un PLC, que es un controlador industrial, controlador lógico programable. Entonces, anteriormente dependíamos de una computadora para manejar un solo proceso, pero a partir del desarrollo del PLC, este ya estaba capacitado o ya podía rendir a manipular más de dos elementos a la vez. Así que con su característica de ser programable mejoró el desempeño. Como podemos ver en imagen, todavía el tamaño no es
como los actuales, pero fue una reducción totalmente, a diferencia de lo que ocupaba un cuarto, esto ya llegaba a ser un cuarto de limpieza. Entonces, sí es significativo. Entonces, los niveles de mecánica de las máquinas, de dispositivos programables, fue mejorando y a la vez se fue integrando a otras máquinas, como fue el desarrollo de las máquinas CNC. Estas máquinas nos permiten crear prototipados o crear ciertos productos a partir de fresadoras y tornos. Entonces, todo esto ya fue integrado, adicionado o fusionado con un computador y mediante software o un programa ya podíamos desarrollar piezas de la misma calidad y con de la misma característica. Ya no existía el problema de intervención humana, que cada producto era diferente al otro. No vistosamente, pero ya analizándoles si eran diferentes. Pues, en 1989 ya se desarrolló lo que es el procesos con disco duro. Significa que el disco, ya todos estos procesos se iban almacenando constantemente. Entonces, el PLC iba captando cierta información y la iba guardando para tener una idea de cómo se va desarrollando nuestro proceso. Igualmente, esto fue adicionado por una computadora. Entonces, ya, desde aquí se puede decir que se acabó la segunda era, la segunda revolución. A partir de esto, desde 1997, continuamos con la tercera, la actual. Entonces, la integración de todas estas tecnologías, que fue el PLC, motores, sensores, permitieron ya una automatización más completa de nuestra planta, al punto de volverla un control descentralizado. Es decir, que todo el proceso ya no tiene que caer en una sola computadora, sino que se van a regar en 3, 4, 5 computadoras y estas se van a comunicar entre sí para tener una información actual de este proceso. Posteriormente ya se realizó lo que es la industria digital, es decir, todos los procesos ya fueron transformados a unas señales digitales, a un tratamiento digital, para tener un mejor conocimiento o una mejor manipulación de esta información y también ser almacenada. Luego, en 2004 ya se lograron sintetizar todos estos elementos en un solo chip, como fue el PLC. Actualmente un PLC no pasa más de un cubo digamos, de 17 por 17, exagerando. Aparte es adicionable módulos. Y también todo esto ya permitió que la robótica se integre en el proceso. Entonces podemos decir que a partir del año 2000 tenemos un nuevo integrante en lo que es la industria, la cual fue el robot, que nos permitió manejar los estándares, permitir una mayor producción en masa y como dije, disminuyendo la intervención humana para que este mejor, en vez de intervenir en el proceso, ayude a mejorar el proceso. Bueno, ahora vamos a entrar a la industria 4.0. La industria 4.0 se encuentra desarrollada por tres puntos diferentes. Como el primero ya lo hablamos, fue la automatización o el desarrollo de la industria. Ahora vamos a hablar lo que es el IoT, que es el Internet de las Cosas, y lo que es el Big Data. Entonces vamos con Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. O dicho de otro modo, se acerca a la digitalización del mundo físico. Ya. Entonces, esto tiene el potencial de que los objetos que antiguamente estaban conectados mediante un circuito cerrado, con comunicadores como cámaras, tantas cosas, se les permita comunicarse globalmente mediante el uso de red. Entonces, vamos a dar un ejemplo muy, muy práctico que se utiliza en el Internet de las Cosas. Imaginemos que tenemos nuestra cocina. Estamos en nuestra cocina. Está conformada por un refrigerador, nuestro microondas y la cocina, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a hacer mi pedido. Entonces, mi refrigeradora va a ser capaz de analizar qué estoy comprando. Entonces, posterior a esto, voy a usar mi microondas. El microondas sí tiene un mayor consumo energético. Entonces, que dependiendo a esto, mi microondas va a tomar cierta información de cómo yo me estoy alimentando mediante el microondas. Y también voy a tener mi cocina y me va a analizar. Todo esto va a llegar a una nube. Esta información va a llegar a la nube me puede llegar un reporte a mi celular de que mi refrigeradora me está diciendo: estás comiendo mucha comida de microondas. Así que debes disminuir y mejorar tu comida mediante vegetales. O a su vez, está diciendo que estoy comiendo muchos fritos y debo comenzar a utilizar un poco lo que es el horno microondas, que también no significa que usar mucho el horno microondas sea mal. Entonces, toda esta información se va conectando. Igualmente, podemos hacer lo que en la actualidad se está cumpliendo, es que estamos en la era del smartwatch. El smartwatch está captando nuestra información cardíaca.
Toda esta información se recopila en nuestro celular y nuestro celular a una nube. Entonces, posteriormente, cada semana nuestro celular nos va a notificar, estás haciendo mucho ejercicio, excelente, o no estás haciendo nada de ejercicio. O adicionalmente, mi celular se va a conectar con mi refrigerador, está diciendo, bien, estás haciendo mucho ejercicio, pero tu alimentación es mala. Entonces significa que todos nuestros objetos se comuniquen mediante internet o una red y puedan compartir información para su posterior análisis. Como se escucha una idea muy descabellada, tengan en cuenta que no. Actualmente ya se están desarrollando muchos elementos. Actualmente ya existen refrigeradores que pueden analizar tu alimentación y decirte qué debes comprar y qué no debes comprar. Bueno, todo esto viene respaldado por lo que es el Big Data. El Big Data es o macrodatos o datos masivos, es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos a los procesamientos usados para encontrar patrones repetitivos de uso de datos. Como dije anteriormente, mi refrigerador, mi celular, y mi cocina, mi microondas van a darme información, pero toda esta información debe ser analizada. Entonces, el Big Data se encarga de recolectar, almacenar toda esta información y analizar y entender y encontrar una referencia o algo o un patrón repetitivo para darme a comentar si es bueno o malo, de acuerdo cómo esté desarrollado el programa. Entonces, las dificultades habituales han vinculado que la gestión de estas cantidades de datos se centraliza en una recolección, almacenamiento, búsqueda y compartición de análisis y posteriormente a la visualización, lo que me llega a mi celular. La tendencia de manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad de muchos casos incluir mucha información para la creación de informes estadísticos y modelamientos predictivos utilizando diferentes materias. Entonces, cierta información nos va a permitir teniendo una mejor idea de lo que es la industria 4.0. Imaginemos también este ejemplo. Digamos, yo produzco 100 jabones diarios, pero yo actualmente, tengo que esperar a fin de mes para recibir un análisis de si me sirve mi producción de 100 jabones diarios. Con el Internet de las Cosas y el Big Data nos va a permitir que mediante yo voy produciendo me llegue un informe actuales. Debido a que la información que me está dando mi supermercado es que no se está consumiendo. Entonces yo puedo reducir mi producción tempranamente, una acción temprana, preventiva, y no tener pérdidas al fin de mes, lo que se está causando ahorita. Pues actualmente en la industria 4.0 se centra como un término colectivo que abarca una serie de automatización contemporánea, intercambio de datos y una tecnología de fabricación. También facilita la visión y ejecución de la fábrica inteligente. Dentro de las fábricas modulares inteligentes de la producción 4.0 existen sistemas ciberfísicos que monitorean procesos físicos y crean una copia virtual del mundo físico y toman sus propias decisiones. Significa que nos va a permitir analizar todo lo que está pasando alrededor. Como dije en mi anterior ejemplo, eh, el sistema va a ser capaz de analizar. No es necesario que me llegue mi documento mensual de análisis de ingresos y egresos para tomar una decisión, sino que mi sistema está recolectando datos y me está diciendo, no estoy produciendo en toda esta semana, voy a reducir mi producción automáticamente, siempre y cuando notificando al encargado. Así que nos beneficia bastante para no tener ninguna pérdida. A través del Internet de las Cosas, sistemas ciberfísicos se comunican y cooperan entre sí con los seres humanos en tiempo real. Y a través de los servicios de Internet, estos servicios internos cambian información, organizando estas organizaciones son ofrecidas utilizando por los participantes de las cadenas de valor. Significa que toda esta información se va a ir actualizando y vamos recibiendo toda esta información y nos permite tener idea de cómo se va desarrollando nuestro producto y encontrar nuevas alternativas. A la vez nos permite tener una pequeña idea de qué se está consumiendo. Eh, Existe mucha producción. En la industria se clasifica por dos tipos de producciones. Una producción habitual que siempre se va a ir produciendo, digamos, ropa, digamos medias. Siempre se va produciendo medias, pero siempre hay medias por temporada. Vamos a hablar de medias de verano y medias de invierno. Son diferentes. Así que el Internet de las Cosas o todo lo que es la industria 4.0 me va a permitir predecir qué tanta cantidad de medias voy a producir, las voy a generar. Si bien actualmente en el cambio climático tenemos demasiado calor, así que no voy a esperar que voy a vender la misma cantidad que yo vendí hace 10 años de medias, sino que va a reducirse más esta producción y no voy a realizar demasiada cantidad, ya que voy a generar pérdidas. Bueno, como diseño, tenemos el diseño de la industria 4.0 se caracteriza en 4 puntos. El primero, la interoperabilidad.
Ya, es la capacidad de que las máquinas, dispositivos, sensores y las personas se conecten y se comuniquen entre sí a través del Internet de los objetos y el Internet de las personas. También tenemos lo que es la información de la transferencia, la capacidad de los sistemas de información para crear una copia virtual del mundo físico mediante el enriquecimiento de modelos digitales de la planta con los datos de los sensores. Aparte, la asistencia técnica, que es un dato muy importante. En primer lugar, la capacidad de los sistemas de asistencia para apoyar a los seres humanos mediante la agresión y visualización de información perceptible para tomar decisiones informadas y resolver problemas urgentes en corto plazo. Tenemos las decisiones descentralizadas, la capacidad de los sistemas físicos cibernéticos para tomar decisiones por sí mismos y llevar a cabo sus tareas con mayor autonomía posible. Entonces, todo esto se desarrolla ya. En una empresa voy a tener todos los datos recolectados. Todos estos datos se van a recolectar de parte de personas, maquinaria y sensores. Actualmente las máquinas no tienen muchos sistemas electrónicos, pero lo que ofrece la industria 4.0 es que la máquina sea capaz de predecir cuándo necesita un cambio, un mantenimiento, o cuándo esta máquina misma ya está fallando y no puede producir con la misma capacidad. A la vez, los dispositivos y sensores nos van a permitir monitorizar cómo se está yendo en la producción, si es que está cambiando algo, si es que afecta en algo. Entonces, todo esto, aparte de un reporte, o se puede decir, de la información de lo que genere la persona encargada de ese proceso, nos van a permitir tener una mayor idea de lo que está pasando. También tenemos lo que es la información de la transparencia, que nos permite crear una copia física, como dije, del primer caso, y tener todo en una base de datos de lo que es el Big Data para posteriormente su análisis. La asistencia técnica y lo que son decisiones descentralizadas es algo muy importante. En el caso de que nosotros seamos el encargado de una planta y necesitamos retirarnos o vamos al baño o tenemos nuestro almuerzo habitual, sin estamos tranquilamente comiendo y sucede un fallo. No es necesario que nosotros dejemos botada nuestra comida para a ver este fallo. Si simplemente sacamos nuestro dispositivo móvil, tablet, smartphone o algún dispositivo que se maneje en la industria, somos capaces de visualizar qué está pasando y nos da un informe detallado para realizar la mejor opción de respuesta a este error. Y de esta manera nos permite una decisión descentralizada. Significa que no tenemos que estar inmiscuidos en lo que es el diseño, inmiscuidos en lo que es la planta para actuar. Ahora tenemos los retos. Estos son clasificados por 8 retos. Los retos de esta industria son caracterizados como los problemas de seguridad de tecnologías de información. Son de gran medida agravadas por la necesidad inherente de abrir estos talleres de producción antes de cerrarlos. Tenemos la fiabilidad y estabilidad necesaria para la comunicación crítica máquina a máquina, incluyendo tiempos de latencia o muy cortos y estables. Tenemos la necesidad de mantener la integridad de los procesos de producción, la necesidad de evitar algún inconveniente de las tecnologías de información, lo que causaría costosas interrupciones de producción. Analizaremos estas 4. En el caso de que estemos produciendo, esos son los retos que tenemos, ¿no? Estamos produciendo y eventualmente cae el internet, cae nuestra red, que no es muy común actualmente, pero puede suceder debido a lo que se digitaliza. Existen probabilidades de que que el dato no llegue. Imaginémonos que no llega un dato. Las redes industriales se caracterizan por ser muy livianas, muy livianas, pero necesitan una velocidad inmediata. O sea, se maneja un bit, pero este bit debe manejarse a la mayor velocidad posible. Imaginemos que ese bit no llegó. Entonces, este bit no llegó y puede haber sido un aviso para de paro para un motor. Y este motor se encadenó. Entonces, esto puede generar interrupciones en la producción. Entonces, ese es uno de los retos actuales. La verdad que el Internet ha sido de gran ayuda en todo lo que es estos procesos, pero también es un arma de doble filo. Ahora, para finalizar, tenemos lo que son los últimos 4 retos. La necesidad de proteger los conocimientos técnicos industriales. Debido a que toda la información va a estar en nuestra nube y toda esta nube se maneja mediante Internet, pueden existir intrusos, los cuales pueden ser de la competencia, que pueden analizar nuestros datos industriales y ver cómo estamos desarrollando, pueden analizar nuestras estrategias de ventas y toda nuestra información. También tenemos la falta de suficiencia de conjuntos habituales para acelerar la marcha hacia la cuarta revolución industrial. Mucha gente, bueno, en mi país, que es Ecuador, no está muy habitualmente relacionada con la tecnología en este punto. En nuestro país se caracteriza por más una mano de obra artesanal.
ciertas industrias están optando por lo que es la industria 3.0, se podría decir, la automatización. Entonces, existe este pequeño inconveniente. Entonces, es algo que todavía está desarrollando la industria 4.0, nació en el 2011. Entonces, que este es un conocimiento muy tierno. Actualmente en lo que es Alemania, Finlandia y en España están tratando de impulsarle al 100 a toda esta industria. Tenemos, la amenaza del despido del Departamento de Tecnologías de Información Corporativo y tenemos la reticencia general para cambiar las partes interesadas. Bueno, para finalizar también hay que acotar esto. No solo esto se puede aplicar en industria. En la actualidad existe lo que son los smart grids o son redes inteligentes. No son redes de información, pero son las redes actuales del sistema eléctrico. El sistema eléctrico actual tiene muchas deficiencias. Significa que si en un sector o una casa se cae la luz, la única forma de saber que se fue la luz es debido a las quejas que vamos a recibir de nuestros usuarios. Lo que la Smart Grid trata de desarrollar es lo que es una industria la cual sea capaz de monitorizar cuándo hubo un error y en qué parte exactamente fue el error y pueda tener una mayor corrección de este error. También tenemos lo que es, imaginémonos en el caso de que mi vecino me está robando energía eléctrica, ¿no? Entonces, el sistema va a ser capaz de detectar cualquier imperfecto de nuestra red eléctrica y actuar temporalmente. También nos permite tener una mejor idea de cómo estamos consumiendo nuestra energía y darnos ciertos tips o ciertos comentarios para reducir el consumo energético. Esto es todo lo que es la industria 4.0. Actualmente recién se está empezando, se puede decir que es un tema full nuevo y está libre para ser desarrollado. Esto fue todo en este tutorial. Muchas gracias.